En esta mañana nosotros estaremos abordando entonces nuestra segunda parte del tema que estamos estudiando, el pensamiento mítico americano. Este pensamiento lo estudiamos en la clase pasada, que tiene que ver con Norteamérica, pero hoy entonces abordaremos la parte que tiene que ver con Latinoamérica. Como vimos en la clase anterior, generalmente pues cuando se estudia filosofía se tiende a aludir solamente a tres momentos en la historia del desarrollo filosófico, como es la Grecia clásica, la Roma y el periodo medieval. Sin embargo, Occidente pues tuvo sus propias líneas a través de las culturas precolombinas o a través de los nativos americanos. De esta manera, entonces, cuando los europeos llegan a América, pues ya habían desarrollado lo que eran los pueblos latinos, gran parte de sus culturas, y muchas de las ciudades que habían en América pertenecientes a las diferentes culturas o civilizaciones prehispánicas ya estaban bastante adelantadas. Sin embargo, el proceso de colonización y culturización que hicieron los españoles a través del cristianismo y de la cultura europea, pues destrozaron en parte las creencias y esos legados ancestrales que tenían muchas de estas culturas. Algunas de esas culturas desaparecieron en términos poblacionales, y con ello pues también entonces desaparecieron o se desarraigaron sus conocimientos, y en el siglo XX se ha empezado a recuperar con el estudio antropológico, con el estudio sociológico que se ha empezado a realizar de las culturas sobrevivientes. Entonces se les ha empezado a orientar nuevamente estas líneas y se han hecho grandes hallazgos, grandes descubrimientos. Por ejemplo, la semana pasada México anunció que se descubrió un nuevo emplazamiento que brinda seguimiento, que permite establecer entonces un desarrollo cultural y que va a permitir acercarnos un poco más a lo que es los conocimientos que tenemos de las culturas mayas, ya que estos emplazamientos que se descubren permiten desenterrar muchos conocimientos. Allí hay muchos restos arqueológicos, también restos humanos que permiten entonces hacer ese estudio de esa cultura desde la perspectiva moderna con las nuevas técnicas de investigación. Entonces, en el continente americano se cuentan con tres líneas de desarrollo básicamente en lo que es Latinoamérica. Son las tierras del actual México y los países al sur de México, como Nicaragua, Salvador. Estos países entonces desarrollaron unas culturas que conocemos como mesoamericanas. Y también tenemos entonces las de las costas y las sierras del Perú, o los Andes, que son los incas, desarrollaron entonces su imperio en esta zona. Y tenemos otras culturas en las cuencas del Amazonas y del Orinoco que tienen que ver entonces con las culturas desarrolladas en Colombia, Venezuela, Ecuador y parte de Perú. Cuando nosotros aludimos a la cosmogonía, que es un término para estudiar los mitos, las leyendas, para abordarlas desde la reflexión filosófica, para introducirnos en los conocimientos, para abordar la interpretación que estas culturas tuvieron de lo que era el mundo, su concepción cósmica. Entonces nos acercamos a través de esta experiencia cosmogónica para entender sus especulaciones, sus narraciones
acerca del origen del mundo y del universo. Entonces, los indígenas que habitan las tierras americanas, para la llegada de los españoles, eran ricos en creencias, practicaban rituales religiosos, ceremonias bastante particulares. En algunas de ellas incluían sacrificios humanos para calmar la sed de los dioses o la ira de los dioses. En otros no se incluían esta trivial práctica o esta sanguinaria práctica, sino que se hacían ofrendas de alimentos, de frutos, de minerales, de orfebrería, que halagaban a los dioses. Entonces vamos a repasar así, en grandes rasgos, lo que era la cosmogonía del pueblo maya. Los mayas son uno de los pueblos mesoamericanos, básicamente ubicados en la península de Yucatán, lo que hoy es sur de México, Salvador y Nicaragua. Entonces ellos en esta zona, que se conoce como la Riviera Maya, podemos encontrar grandes emplazamientos de lo que fue el desarrollo cultural de los mayas. Es una de las civilizaciones prehispánicas con mayor desarrollo, y que para el momento en que llegaron los europeos, de por sí los mayas ya tenían un proceso de decadencia. Había empezado a colapsar su expansión cultural, y básicamente los españoles con lo que se encontraron fue con unas grandes ciudades que estaban deshabitadas. Sin embargo, esto admiró a los españoles, porque encontrar este tipo de construcciones, pues ni siquiera en Europa se contaba con esta riqueza arquitectónica, y entonces empiezan a admirar en parte a lo que eran los habitantes de esta región. Así que los mayas son de estos pueblos que desarrollan una amplia concepción religiosa que está basada en sus experiencias de vida, en ese devenir de los días, y tenía un dios muy particular al cual pues ellos concebían como el dios creador, que era Hanakub. Este dios tuvo la oportunidad de crear a la especie humana a partir del maíz, según el relato maya. O sea, los humanos, si nosotros fuéramos mayas, concebiríamos así: los humanos fuimos creados del maíz por Hanakub. Junto a él, pues hay otro número de dioses que sobresalen en este proceso. La obra literaria prehispánica del Popol Vuh, pues es el relato mítico donde se encuentran estas narraciones acerca de estas creaciones y otras explicaciones en torno a otros procesos creativos, a otros orígenes de otros eventos, de otras circunstancias, de otros, de los mares, de las piedras, de las montañas. Cada cosa está narrada allí, cómo es que se procede a crear, cómo es que ese Dios desarrolló el proceso creativo. Entonces, dichas historias logran transmitir generacionalmente la moral que tenían estas tribus, esta cultura, y que permite entonces a la siguiente generación conocer esos legados históricos, esos legados culturales y mitológicos que se han trasladado hasta nuestros días a través de la oralidad, por medio de quienes sobreviven dentro de la cultura. Porque a diferencia de los aztecas, aunque los mayas estaban en decadencia cuando los españoles llegaron, los mayas han sobrevivido hasta nuestros días. O sea, actualmente hay descendientes de los mayas que viven en estas zonas, y algunos de ellos pues todavía viven en emplazamientos reservados solamente para ellos como cultura.
A diferencia de los aztecas, que fue otra de las culturas mesoamericanas, pero que era muy fuerte, que estaba en pleno apogeo cuando llegan los españoles y desaparecieron culturalmente. Entonces, los conquistadores, en ese proceso cultural, en ese encuentro que llegan, entonces ellos tienen miedo porque encuentran que estos aborígenes tenían conceptos arraigados en la adoración de seres mitológicos, de la naturaleza, y desde la perspectiva del cristianismo, pues esto es mal visto, es una idolatría. Entonces empiezan un proceso de cristianización fuerte con estas culturas, disminuyendo entonces el legado cultural que ellos venían a desarrollar. Entonces la narración del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, dice que los animales y la tierra se crearon en un mismo momento. Habla de historias fantásticas relacionadas con la naturaleza. Asigna los puntos cardinales, la forma de los guardianes de la tierra. Incluye relatos de sus antepasados y de otros creadores. Habla de un universo donde hay 13 dioses y cada uno de estos dioses posee un cielo, y habla como el maíz es el centro entonces en torno al cual se desarrolla la cultura, ya que es tenido como el elemento para crear al hombre. Entonces la imagen que vemos allí pues son partes de los textos originales del relato mítico en la escritura maya, algo que ha permitido que los mayas, que sus conocimientos pues lleguen hasta nuestros días, aparte de las narraciones orales, pues son estas evidencias históricas escritas. Los mayas lograron desarrollar una escritura que entonces permitió registrar algunos de sus conocimientos. Y hay dos libros más, además del Popol Vuh, que entonces nos cuentan sus narraciones. Está el Chilan Balam, que es un conjunto de libros redactados por los descendientes inmediatos de los mayas, donde se cuenta de primera mano sus más emblemáticas creencias y tradiciones. Y luego entonces están las crónicas de Chakzulumchen, que son un texto que no es tan conocido, que no es tan popular, pero aporta también al conocimiento de la mitología maya. Entonces narra esos hechos históricos que se desarrollaron en la cultura. ¿Qué se ha podido extraer de la tradición oral y de los escritos mayas? Entonces tenemos la construcción de la cosmovisión maya. Es decir, la visión que ellos tenían del universo, del mundo. Entonces, lo que vemos en la imagen es justamente cómo los mayas concebían el plano universal. Ellos concebían que estaba dividido en 4 sectores, como vimos, asignándole a cada uno de los puntos cardinales un regente, un guardián, y entonces a cada uno de estos puntos se les asignó un color. Y en el centro vemos que estaba entonces la pirámide maya, en torno al cual circulaba toda la orientación ceremonial y ritual que ellos realizaban. Cada color tenía su significado, y representaba entonces una parte de esos mundos que ellos conocían y que con los cuales estaban relacionados. Entonces también encontramos los glifos, es decir, las construcciones en piedra, para atestiguar ese periodo clásico temprano, ese desarrollo de la cultura maya, y los códices, que son los elementos entonces escritos, donde están sus ceremonias, sus relatos míticos de la creación y sus concepciones astronómicas, ya que es un pueblo que tuvo conocimientos avanzados en el término de la astronomía, al punto que lograron desarrollar un calendario
algo que es poco común en las culturas prehispánicas. Pero los mayas contaron entonces con un calendario muy elaborado que llega inclusive hasta nuestros días y que hace algunos años atrás fue el boom del momento, dadas las profecías mayas que hablaban del fin del mundo, basadas justamente en la interpretación del calendario maya. Entonces, en el centro del mundo maya se concebía que estaba un árbol. Y ese árbol, entonces, era una ceiba. Desde la cosmovisión maya, entonces las ceibas eran los árboles sagrados que podríamos nosotros comparar con los relatos de otras culturas y aún con el mismo relato bíblico, donde encontramos que habían en el jardín del Edén, en el centro del jardín, un árbol del conocimiento del bien y el mal y un árbol de la vida. Pues en el mundo maya también encontramos estos elementos. Y básicamente como los árboles empiezan a decaer, pues ellos entonces construyen las pirámides para ser esos canales que comuniquen el mundo superior con el mundo inferior y con el mundo estelar. Entonces las pirámides para los mayas eran puentes de comunicación interdimensionales que permitían a los sacerdotes, a los chamanes, a los guías espirituales entrar en contacto entonces con los dioses, con los espíritus. De esta manera, la cosmología maya estaba formada entonces por una axis mundo que conectaba el centro de la Tierra con las capas del inframundo y de los cielos. Ese árbol central podía unir entonces todas estos mundos y conectarlos entre sí. Dentro de las culturas nórdicas nosotros también encontramos una ascendencia en el norte de Europa justamente con este tipo de creencia, donde el árbol puede conectar y aquellos que van ascendiendo a través del árbol pues van subiendo a mayores escalones y van alcanzando entonces una perfección para alcanzar el mundo de los dioses, que era como la intención de los mayas, y por eso la clase sacerdotal era una clase con privilegios únicos dentro de la cultura. Entonces aquí tenemos lo que es el calendario desarrollado por los mayas. Vemos ya en este gráfico para entender, entonces vemos aquí los meses del calendario maya. Si los contamos son 19 meses que duraría el ciclo del año. Vemos lo que es el calendario zodiacal también en correlación con el calendario maya. Y vemos entonces lo que sería el calendario juliano, que es el calendario gregoriano, que es el que actualmente usamos, entonces en correlación con el calendario maya, cómo se correspondería cada uno de los meses del calendario maya con nuestro calendario. Una de las profecías de los mayas hablan del fin del mundo, y no del fin en una concepción primaria, ya que para los mayas vivimos bajo el quinto sol, es decir, ya hubieron 4 destrucciones del mundo previas y estamos a punto de vivir la quinta destrucción del mundo. Entonces, en lo que se conoció en el 2012 como las profecías mayas para el fin del mundo, era una de las interpretaciones, nótese, una de las interpretaciones que los estudiosos han hecho de las profecías. No es que la profecía dijese allí que el 22 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo. No, esa fue la interpretación a la cual llegaron los estudiosos. La profecía dice que bajo ciertas circunstancias habría un colapso del mundo que tenemos actualmente.
Y entonces, pues de acuerdo al ciclo de cuentas que se lleva, pues daba más o menos para esa fecha. Ahora también, entonces a finales de milenio, el 11 de agosto de 1999, se hizo otra interpretación de esas profecías, donde señalaba entonces que el cambio que iba a ocurrir en el Sol traería transformaciones físicas que alterarían el comportamiento de los humanos. Pues en el Sol sí hubieron cambios, y aún no se ha sabido si ocurrieron las transformaciones físicas en el comportamiento de los humanos. Bueno, han habido muchas transformaciones y muchos cambios, muchos alteramientos en el comportamiento del ser humano en lo que va corrido del siglo XXI, por lo tanto se podría decir que sí se cumplió esa profecía. La tercera interpretación que tenemos de las profecías mayas, entonces nos dice que los inventos creados por el hombre aumentarían de una manera razonable la temperatura de la Tierra, produciendo un desequilibrio climático y geológico. Y en esta segunda década que empezamos a vivir este año justamente del siglo XXI, año 2020, entonces se habla del problema que tenemos del calentamiento global, y hemos visto cómo ese calentamiento global pues no solo es un incremento de la temperatura, sino como muchos de los volcanes que estaban inactivos, es decir, de la actividad geológica de la Tierra, ha empezado a activarse. Por lo tanto, entonces también estaríamos llegando a un cumplimiento de esta profecía. Luego hay otras 4 interpretaciones que están también asociadas entonces con el deterioro de la naturaleza. Esa gran ola de calor que provoca el deshielo de los polos, y justamente pues sabemos que en las últimas décadas se ha calentado la Tierra a tal punto que los 2 polos han empezado a sufrir cambios dramáticos. La Antártida ha empezado a desprenderse grandes bloques de hielo, generando icebergs de gran tamaño en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur, en el Océano Índico, y también en lo que es el Ártico. Por lo menos hay regiones donde no se podía navegar hace algunos años atrás, pero que hoy tanto Estados Unidos como Rusia han empezado a explorar porque hay navegabilidad, y entonces han empezado a crear plataformas petrolíferas en aquellas zonas también. Entonces, esos conocimientos que hablan de un ascender de la especie humana hacia un nuevo plano, están compuestos allí también por esa sincronización que debería darse entre la naturaleza humana y el centro galáctico, que es algo que se ha predicado también por lo menos en los últimos 5 años. Este año, en medio de la pandemia, se proliferó justamente un evento que podría ser destructivo, el cual era un cometa que podría colapsar con la Tierra, y eso estaba señalado para el 29 de abril. Usted puede ver en internet, buscar en YouTube todo lo que tenía que ver con esto, y justamente entonces está allí. Sin embargo, hay una profecía que podríamos decir que no es apocalíptica en términos destructivos, sino que es más bien esperanzadora dentro de las profecías mayas, y es aquella que hablan que si los seres humanos logran la armonía, es decir, si trabajan en común, si se ponen de acuerdo, entonces alcanzarán la paz interior y podremos entonces sobrevivir a todos esos cataclismos que han sido anunciados, y por ende entonces como evitar la destrucción del quinto sol. Y con esto entonces llegamos a la siguiente cultura, que es la cultura azteca, otra cultura que también tenía conocimientos astronómicos, y que justamente pues sus ceremonias o sus templos estaban dedicados a la luna, el sol, las estrellas. Esta es la pirámide de la luna,
vemos cuán grande es, y justamente pues se le compara con la pirámide de Egipto, con la gran pirámide. Los aztecas entonces crecen en la zona central de México, básicamente en lo que es su ciudad, justamente en la ciudad capital, Tenochtitlán. Estaba ubicada en el centro del lago que hoy es la Ciudad de México. Ese lago se secó y alrededor de lo que era el emplazamiento en la ciudad de los aztecas, pues se desarrolló la Ciudad de México, que hoy es capital de México. Y justamente entonces en el centro de la Ciudad de México pues está el emplazamiento todavía azteca que se estudia y que es parte del estudio antropológico que hay allí, histórico, de esos registros, y que es parte también del turismo que tiene la ciudad. El universo está compuesto por una serie de planos, es como entienden los mexicanos o los mexicas, como les conocían los aztecas, que son sus siguientes, y entonces hay varios mundos en los cuales se desarrolla. Entonces el universo tiene un centro, el cual está rodeado por agua en toda la superficie, y de esta manera entonces existen unos planos paralelos. La imagen que usted está viendo en pantalla nos habla de ese relato y cómo existen esos mundos, cómo es que se desarrollan los procesos creadores de esa cultura, cómo ellos entendieron, cómo ellos concibieron el proceso creativo. Entonces, para avanzar en ese proceso de las almas que mueren, de los que van muriendo en esa línea, pues tienen que avanzar a través de esos mundos a través de 4 años. Y esos 4 años entonces pues deben desarrollar diferentes pruebas, de manera que entonces el Dios gobernante, la divinidad suprema del sol, dentro de su cultura, pues se interese por ellos y los rescate. Entonces los aztecas también creían que habían existido varios momentos, varios mundos antes que ellos. Entonces el primer mundo o el primer sol se llamaba Nayub o Selok y fue gobernado por el jaguar. El segundo mundo fue gobernado por el viento. El tercer mundo fue gobernado por fue destruido, se habla de la destrucción por la lluvia de fuego. Y el cuarto mundo fue destruido por el agua, un cataclismo de agua, una inundación, un diluvio, algo que se relaciona con el relato bíblico, ¿no? Y actualmente entonces viven en el mundo que corresponde a los mayas, y que cada uno de estos soles en su interpretación en la piedra azteca, que tienen mucha correlación con los mayas, entonces también tiene una asignación. Cada punto cardinal se le asigna el nombre de uno de estos soles, y entonces de esa manera actualmente el sol que está en el centro es el quinto sol, porque es el sol que está vigente, pero el cual se dice que será destruido por un gran terremoto. Entonces unos movimientos geológicos en la Tierra acabarían destruyendo este mundo. Esto también tiene una relación con el relato del libro de Apocalipsis en la Biblia, que dice que para el fin de los tiempos habrán terremotos, habrán destrucciones, y justamente cuando Jesús regrese por segunda vez habrá un gran terremoto cual nunca hubo en la tierra. Entonces notes en las correlaciones que hay entre el relato, y pues debemos aludir al hecho de que estas interpretaciones míticas de estos pueblos o estos conocimientos que ellos tenían son una derivación del relato original. Desde nuestra perspectiva histórica, todos estos pueblos tuvieron un origen común, la Torre de Babel, desde donde empezaron
a desplazarse para poblar la tierra y ubicarse en diferentes sectores, pero llevaron ideas comunes, solo que las desarrollaron ahora en sus contextos, y por eso entonces encontramos estas correlaciones. En el relato histórico evolutivo, pues se nos dice que todos provienen de África, que los primeros humanos se desarrollaron en África y desde allí empezaron a migrar porque eran pueblos nómadas hasta que se asentaron y se volvieron pueblos sedentarios, y entonces por lo tanto también tienen ideas comunes. Dentro de los mayas hay un elemento muy singular que es la serpiente emplumada. La serpiente emplumada es uno de los elementos decorativos que está presente en la infraestructura del pueblo azteca, y dentro del ese Dios creador, ese Dios formador, ese Dios que da. Entonces hay otro número de dioses que encontramos en la cultura azteca, porque eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Entonces están allí también en ese contexto, y cada uno pues tiene su relato mítico. Ahora vamos a ver un poco acerca de los incas. Generalmente lo que más conocemos de los incas pues es Machu Picchu, la ciudad en la cima de la montaña, allí cerca a Cusco, que era la capital del imperio. Cusco fue la capital para el imperio de los incas, y sin embargo cuando los españoles llegaron pues ellos construyeron, o por lo menos eso se cuenta, que construyeron la ciudad de Machu Picchu para refugiarse y huir de la invasión, retirarse un poco de la civilización de la ciudad capital y trasladarse hacia la ciudad que estaba en las montañas. Sin embargo, hay quienes dicen que Machu Picchu tiene mucha más historia escondida, que es mucho más antigua, y que pues era el centro ceremonial de los incas, era la ciudad de las ceremonias. Entonces la religión, pues igual que las demás, es bastante ceremonial, y hay uno de los aspectos es que divinizaban cada aspecto de su medio ambiente, es decir, que ellos tenían un relato cosmogónico donde se adoraba al sol y a la tierra. A la tierra se le concebía como la diosa madre. El idioma de ellos o en el idioma de los asentamientos indígenas sudamericanos, conocida como la Pachamama. Entonces estos dioses son singulares porque permiten esa correlación que hay allí. La mayoría de las regiones de los pueblos que constituyeron el imperio incaico tenían rasgos comunes, y ese rasgo que los une era la adoración a la tierra, a la Pachamama, y a Viracocha, que es concebido dentro del imperio o dentro de las creencias del imperio inca como el dios creador del mundo, el dios que desarrolla. Y luego estaba entonces en su orden Entig, el dios solar, el dios que representa al sol. Entonces este era el desarrollo que ellos tenían como pueblo y que les permitía acercarse al demás. Luego entonces aquí tenemos otros, la diosa Luna, tenemos la diosa del alimento, el dios creador de la costa, tenemos la diosa del mar, el dios del rayo y del relámpago, cada uno pues con su nombre allí en el idioma quechua, el idioma del imperio. Y también ellos tenían un conocimiento del mundo, una cosmología. ¿Cuál era su interpretación? Ellos concibían el universo, el mundo, la Pacha, como tres escenarios diferentes. El Hanan Pacha, que es el mundo de arriba o el mundo de los cielos.
el Cainpacha, que es el mundo en el cual estaba el imperio inca, y el Ucupacha, que es el inframundo, el mundo de abajo, el mundo del subsuelo. De esta manera ellos tenían esa relación. Pero había dos mundos que a ciencia cierta no se sabe dónde quedaban y que ellos tampoco los ubicaron dentro de ese contexto porque simplemente creían en la existencia de estos otros dos mundos, como el mundo de los antepasados, el Naupasha y el Sankapasha, que era el mundo a donde iban los condenados. Vemos esa correlación entonces cultural que existe también con la cultura griega, que tenía pues esos mismos elementos: el inframundo, el mundo de los vivos, y el mundo, el paraíso. Y también pues entonces existe un mundo de un infierno donde van los condenados, y un espacio en el cual pues moran los espíritus de los antepasados con los cuales se pueden comunicar los vivos con los muertos. Recuerde que en el relato bíblico esta práctica es condenada y es sancionada como una práctica pecaminosa, una práctica que va en contra del principio del cristianismo, y en el momento aún sigue siendo abrazada dentro del cristianismo popular. El cristianismo popular todavía sigue enseñando la existencia del infierno, es decir, que los malos se mueren y se van para el infierno, los buenos se mueren y se van derecho para el cielo, pero que quienes no se pueden quedar en el limbo, en un lugar donde podría ascender cuando pague su condena. Pero recuerde que esa es una idea que no es apoyada por la Biblia. Lo enseña la religión tradicional cristiana, pero no es una concepción bíblica. De hecho, la misma iglesia cristiana, hace unos años, uno de sus papas reconoció que el infierno no existe, que es una creencia que se usó desde la Edad Media para sembrar terror y que ha quedado arraigada en el contexto del cristianismo, pero que no es un lugar que exista en el cual se estén quemando los condenados. Y otro de los papas, Juan Pablo II, habló de la inexistencia del purgatorio, que no hay ningún alma que esté allí purgando penas por las cuales haya que ofrecer misas, por las cuales haya que hacer oraciones para que sean liberadas y puedan ir entonces al paraíso. Entonces, pero son ideas que quedaron arraigadas justamente pues por el pasado que tenemos con estas culturas indígenas y con la filosofía griega, con los mitos griegos que llegaron también a permear el cristianismo en el contexto europeo. La leyenda de Viracocha, de la creación del mundo, entonces dice que creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no le respetaron ni lo obedecieron. De esta manera pues se sintió frustrado y destruyó ese mundo, hizo un diluvio y sumergió toda la tierra completamente bajo el diluvio, y entonces volvió a crear al hombre, esta vez a imagen suya, a semejanza suya, de la misma estatura que él, para que los hombres pudieran apreciar entonces su obra. Resolvió iluminar la tierra con el sol, la luna y las estrellas. Creó también las plantas, árboles y animales. Entonces vemos también esta relación que hay en la narración del mito inca con el relato bíblico. En el relato bíblico se nos dice, en Génesis 1 y Génesis 2, se nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, los creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí encontramos un elemento muy singular, porque nos está diciendo que Viracocha creó al ser humano, al hombre, a semejanza suya. Entonces hay una relación directa con el relato. Y en el relato bíblico nosotros encontramos que Dios crea
en el cuarto día el sol, la luna y las estrellas para gobernar los meses, los años, el tiempo, las estaciones, y al sol le dice que iluminaría el día, y a la luna que iluminaría la noche. Y justamente es lo que nos está diciendo el relato, en este caso el relato inca. Las ceremonias rituales de los incas eran numerosas y frecuentemente eran bastante complejas. Se relacionaban con la agricultura, con la salud, con el cultivo, las cosechas, y también entonces algunas de ellas se hacían para sanar la diosa, la tierra que estaba enferma, o para restaurar el ciclo solar. Entonces eran en casos extremos, pues los sacerdotes ofrecían sacrificios humanos para entonces abordar. Aquí vemos, dentro de las grandes incógnitas de la cultura, hay una sección del imperio inca que es en Nazca. Vemos entonces lo que para hoy todavía sigue siendo enigmático, una cantidad de figuras trazadas en la región de Nazca, en las laderas de las montañas de Nazca, en la planicie de Nazca, que son conocidas como las líneas de Nazca, y pues todavía no se sabe ciencia cierta cómo fueron hechas y con qué fin fueron hechas. Sin embargo, pues se han realizado varios estudios, se han hecho varias interpretaciones, se han hecho varias conjeturas acerca de ello. Hay otro elemento que es la ciudad de Tiwanaku, que queda en Bolivia, y también está siendo muy estudiado en los últimos años. Especialmente la UNESCO ha iniciado un proceso de conservación de lo que se había excavado de la ciudadela de Tiwanaku, y con unos sobrevuelos y con los nuevos instrumentos geológicos que se tienen, se ha descubierto que muy probablemente no se ha desenterrado quizás ni la tercera parte de lo que es Tiwanaku. Es decir, que hay mucho de estas ruinas de esta ciudad que todavía está bajo la tierra. Por lo tanto, habría que hacer mucha excavación, y dentro de esos procesos de excavación pues se descubrirán muchos elementos que van a enriquecer el conocimiento cultural de estos pueblos. Ahora, para cerrar esta sección, pues no podríamos dejar de mencionar algunos de los que tienen que ver con el territorio colombiano, lo que tiene que ver entonces con nuestra cultura. En Colombia, por lo menos, hay dos muy desarrolladas en este contexto, y son entonces la cultura muisca y los chichas, que para muchos que están afuera pues los ven como uno solo, como un conjunto, y hay varias cosas en común entre ellos, pero hay elementos ya dentro de nuestro conocimiento histórico en Colombia que los diferencian. Entonces, los muiscas y los chichas se desarrollaron en lo que es el altiplano cundiboyacense, y esto entonces nos permite establecer esa cultura. Los muiscas creían que Bachué, la luna, el sol, eran quienes habían organizado el proceso de creación de todas las cosas, y entonces así desarrollar. La religión muisca entonces sobresalía el sacerdote, era el encargado de conectar, de realizar las ceremonias y de realizar también algunos sacrificios humanos que se entregaban a los dioses. Entonces este era el personaje en torno al cual iba. Y dentro del panteón muisca habían varios dioses: Sue, que era el sol; Chía, que era la luna; Bochica, que no se precisa que es un dios, pero no es un héroe inmortalizado por sus acciones; Pachué, que era la diosa madre, la diosa de los muiscas, en la versión colombiana o muisca, la Pachamama. Entonces esos son los elementos culturales que nosotros tenemos de estas culturas,
prehispánicas que nos hablan entonces de ese desarrollo, de ese avance que tuvo el conocimiento prehispánico, su mitología, su cosmogonía, que son parte de lo que necesitamos para el conocimiento filosófico, entender. Recuerde que es la explicación que ellos dieron, como ellos concibieron, como ellos entendieron y que ahora pues nos aportan, ahora nos contribuyen. Entonces, esos son esos conocimientos. Por favor, estudien, repasen para el examen del periodo. Ya en el transcurso de esta semana les daremos a conocer el horario para que entonces podamos presentar esos exámenes la otra semana. También recuerde que tenemos la prueba de instruimos el 16 y entonces así estar terminando este segundo periodo. Les deseamos la bendición del cielo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un feliz día para todos.